Tu momento ha llegado, es el día de salvación. Nuestras manos en alto, con alegría de corazón. Yeah. Sé que en ti confiaré, sé que en ti puedo vencer. En ti me entregas libertad, voy a amar, servir y reinar. Yeah. Hoy daré mi alabanza y adoración. Bendiciones, bendiciones. ¿Cómo están cada uno de ustedes? ¿Que cómo están cada uno de ustedes? Bendiciones. Amén, amén. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Estamos aquí, estamos aquí. Vamos a orar para darle inicio a este estudio. Vamos a orar, vamos a ponernos en comunión y que estemos todos de acuerdo, que es lo importante. Gracias, Padre amado, mi Señor, mi Dios, por este tiempo, por este momento, este día maravilloso que tú nos has dado, Padre amado, y que cada uno pudo llegar aquí, Padre Santo, a recibir, mi Dios, alimento espiritual, Padre de la gloria. Te pido, Señor, mi Dios, que me des de nuevo la palabra, que tu Santo Espíritu sea el que guíe, mi Dios. Y esta semilla que será impartida, Padre Santo, de fruto, mi Dios, y en abundancia, Padre de la gloria. Que lo que aprendamos, que lo que hablemos, Señor, mi Dios, lo pongamos en práctica, Padre amado, en nuestro diario vivir. Te presentamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a estar... por 2 semanas corridas he estado hablando sobre lo que es la generosidad, la caridad, la sedaká, y ya voy a darle una continuación al estudio de hoy, que lo voy a titular Entendiendo la cultura del diezmo. Entendiendo la cultura del diezmo. Es algo que es muy importante en nuestra vida, en nuestro diario vivir, el entender, el comprender lo que es el diezmar, ese acto tan importante. Haciendo un resumen de la clase anterior, que era sobre la sedaká, hablamos de la parábola del buen samaritano, la parábola del buen samaritano. En esa parábola encontramos a una persona que no era agradable ante los judíos, ante el pueblo hebreo. Lo consideraban una persona inmunda, una persona desagradable. Pero esa persona hizo un acto de sedaká, hizo un acto de caridad ante una persona que estaba en problemas, que estaba en necesidad. Él no escatimó dónde estaba y quiénes estaban a su alrededor o quién era esa persona. Él ayudó a esa persona y dio un extra, dio no solamente una ayuda regular, sino aparte de que lo levantó, lo llevó a un lugar para que lo cuidara y se hizo cargo de los gastos. Eso es un acto de caridad pura. Hablamos también del centurión, que pide sanidad por su criado. Con el caso del centurión, vemos cómo una persona, en el caso de él en un momento indicado, él amaba el pueblo de Israel. Él amaba a esa persona a pesar de que no era una persona israelita. Pero él en un pueblo hizo un acto de caridad al construirle una sinagoga a ese pueblo que no tenía. Ahora bien, ¿qué nos enseña esta historia? De que Jesús honró eso. Y si Él lo honró, el Padre honra cualquier acto que nosotros hacemos. Cualquier ayuda que le damos a alguien, el Padre honra. Y dije también que algo especial que tiene una persona que sabe que ayudó, que sabe que lo hizo de corazón, que lo hizo de una manera correcta, es que tiene, se pudiera decir, el derecho
o la autoridad de ir delante del Padre y decirle: Padre, en aquel momento yo hice X cosa por alguien, te pido, te ruego que tú me honres. Y no está mal hacerlo de esa forma, porque el centurión lo hizo así y ni siquiera vio al maestro frente a frente. Eso fue algo también importante que vimos, porque no necesariamente él, aunque sabía que el maestro estaba físico, que podía estar accesible, y él tenía la autoridad, o sea, él tenía los rangos para poder llegar hacia él más fácil que cualquier otra persona, pero él llegó, no se sentía, se pudiera decir, digno de ir a él. Solamente confió, tuvo la fe de que con la palabra, así mismo como él hacía sus órdenes a sus súbditos, el maestro también podía dar la orden, y eso creyó, y eso tocó de una manera tan profunda al maestro que él se maravilló y dijo que en Israel no había una fe tan grande como la de ese hombre. Vemos cómo en esta historia Dios honra a aquellos que hacen caridad. Hablamos también de que dice en Hebreos 13:16: no se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Aquí no importa los sacrificios que hagas para Dios, cuando ayudas a alguien vale más que cualquier sacrificio. Esto no solamente es de palabra, esto no solamente es de una presencia, de llegar un día al servicio. Esto es algo que cuando llega la oportunidad tenemos que actuar, tenemos que poner eso en acción. Suena duro lo que voy a decir, pero no es suficiente un Dios te bendiga. El llegar y un Dios te bendiga, que el Señor te ayude, que el Señor te lo pague, eso no es suficiente. Es buena, si lo dice de corazón, perfecto, amén. Pero manifiéstate también. Coge y suelta algo, y más si tú sabes que puedes ayudar. Hablamos también de que cuando des, tenemos que hacerlo con amor. Y algo importante, sin esperar nada a cambio. Al hacerlo de esta forma, vas a recibir la recompensa directa del Padre. Es una forma correcta el que cuando usted vaya a ayudar a hacer algo, no lo haga con la expectativa de que usted se merece ni siquiera una gracia. Un saludo, nada. Usted lo hace, perfecto, lo hice, y eso por seguro usted va a recibir una recompensa, ya sea directamente de la persona que usted ayudó o por otro lado. Y casimente esa recompensa es mucho mayor de la que usted dio. Cuando hagamos algo, hagámoslo sin pensar, sin pensar en qué beneficio voy a recibir. Y si pensamos en algún beneficio, que sea un beneficio directo del Padre, que sea Él en el momento que Él crea, cuando caiga la necesidad, saber que Él va a proveer. Hablamos de que ser justo no es una obligación, es una responsabilidad. El ser justo es algo que es una responsabilidad, y más aún de aquellos que profesan el Evangelio, que profesan que Cristo es su Salvador. Tenemos esa responsabilidad, ese peso, si pudiera decir, de ser justo, de ayudar, de actuar con justicia. Hablamos de que cuando Dios pone en nosotros a una persona para que le ayudemos, en verdad Dios la puso para ayudarnos a nosotros mismos. Esas son cosas que Dios permite, y es lo bonito de Dios. O sea, Dios te pone en la oportunidad de ayudar a alguien que llegó hacia ti sin tú esperarlo, quizás. Pero esa ayuda que tú estás ofreciendo en sí, más que esa ayuda a esa persona, es una ayuda a ti mismo. Porque también se está probando de qué tanto tú has aprendido, de qué tanto tú has escuchado o has hablado de la palabra, si en verdad lo vas a poner a prueba.
Luego hablamos también, tocamos el punto de que la sedacá no es solamente, o la caridad, la generosidad no es solamente algo monetario. Puede ser con ayuda de lo que usted pueda ayudar, inclusive horas de su trabajo, de su tiempo, que usted pueda darle a otra persona para ayudarlo. Eso también cabe en lo que es la generosidad. El saber que tenemos la posibilidad de ayudar es porque Dios quiso que fuéramos el canal para llegar a aquellas personas que necesitan ayuda. El saber que tenemos la posibilidad de ayudar a alguien es algo que no, si Dios puso a esa persona en nosotros y nosotros sabemos que podemos ayudar a esa persona, es un momento, es una oportunidad, porque Dios sabe que nosotros podemos ayudarlo. Gary, no le haga caso. No, pero que Arrecia. sí. He dicho como que hemos escuchado a hacer bien Sin mirar a quién. como que hagamos las cosas y sigamos el frente, como que lo hicimos y estar pendiente como, oye, y su favor a ti, De sacarle en cara. hacer bien sin mirar a quién. Exacto. Eso es lo correcto. Cuando usted hace algo, ni siquiera, como dice así mismo, lo que hace la derecha, que no lo sepa la izquierda o viceversa. Esa es la forma correcta. Y recuerden, aunque no lo puse aquí, que esos fueron de los 8 puntos de Maimonides, cuando dijo los niveles de cuando uno hace acto de generosidad. Y yo creo que el punto número 2 es que cuando uno da, sin saber a quién le está dando, y el que está recibiendo no sabe quién está dando. Eso sería uno de lo mejor. Y es una forma correcta. ¿Por qué? Porque el ego mío no se eleva y la otra persona no se humilla. Porque aunque hay personas que piden y ya se hace como un diario vivir, eso por la necesidad que tiene, pero también hay personas que lo hacen sin querer hacerlo, porque no le cuesta más, ya no tienen otra opción. Y ese orgullo de esa persona puede ser pisoteado, puede sentirse mal, puede sentirse menospreciado, que no sirve para nada. Entonces son de las dos bandas que se puede hacer o afectar a alguien. En el caso de uno, del que da, el sentirse, wow, esa persona está bien por mí. O sea, ya el ego se está elevando. Y recuerden que el enemigo, el adversario, su arma preferida es el ego. Por ahí él se cuela y se esparce todo lo demás. O sea, él se entra por el ego y empieza a hacer el daño por ahí. ¿Por qué? Porque cuando una persona se llena de ego y está con la levadura, como se dice, la levadura, inflado de ego, se siente merecedor de todo. O sea, se siente de que es importante. Entonces, por ahí el enemigo, esa es una de las armas principales de él, el ego. ¿Qué tenemos todos nosotros? Cuidarlo de una manera especial. Saber pedirle a Dios que cuando llegue un momento así, que nos dé como ese pelliquito espiritual, que diga, hey, cuidado, espérate, que como que te está inflando, bájale. Para uno entonces bajarle. Dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando le extendemos ayuda al pobre, estamos haciendo una inversión con Dios. Proverbios 19:17 habla de eso. Y esas son cosas que nosotros podemos agarrar, esas son promesas que podemos en nuestra oración tener presente, de que tu palabra dice de que si ayudo al pobre, de que si ayudo a alguien, a ti te estoy prestando y que tú me vas a devolver eso con creces. Estamos hablando en base a la palabra. Nuevamente, cuando le extendemos ayuda al pobre, estamos haciendo una inversión con Dios.
El que le presta a Dios recibe lo prestado con un porcentaje elevado en intereses. O sea, pero de a mucho. De a mucho. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en nuestro ser, en nuestra mente, de que cuando ayudamos a alguien, a un necesitado, a una persona que está en necesidad, es una inversión. Es como esas oportunidades de negocio que se aparecen de repente, que uno, como cuando la ve, uno, si es sabio, si es activo, la agarra y no permite que otro la tome. Por ejemplo, si vienen unos cuantos carritos para lavar, alguien por ahí dice, no, eso es a mí que me toca. Eso es a mí que me toca, yo no se lo voy a dejar a nadie. Un Lionel por ahí. Y hablando bien de ti que estamos. Hablando bien de ti que hoy Entonces, esas son cosas que cuando vienen esas oportunidades de negocio, así mismo en lo espiritual, cuando lleguen esas oportunidades de ayudar a alguien, tenemos que rápido, si tenemos la posibilidad, lógicamente, de coger y ayudarlo, sin pensarlo, sin pensar en recibir algo de esa persona. Siempre decirle, Padre, que la recompensa sea tuya, cuando tú quieras. Las personas generosas dan en respuesta a una gran causa. Hablamos de que en 2 de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, 2 de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, Pablo habla de la iglesia de Corinto, dando fielmente, ayudando, recolectando, haciendo trabajo para conseguir dinero, una iglesia pobre para ayudar a otra iglesia que estaba en necesidad, que no conocían a sus miembros, que no conocían a esa persona, que quizás ni siquiera habían ido a ese lugar. Ellos supieron de la necesidad de esa iglesia y hicieron lo posible para ayudar a esos hermanos. La palabra literalmente también se habló de que dice que no debemos tentar o probar a Dios. Eso está en Deuteronomio 6:16. Lamentablemente, en ese concepto, en esa forma de como ellos lo dicen, es con esas personas que quizás ustedes han escuchado alguna historia de que dicen, me voy a meter a ese barrio, atento a mí porque yo soy hijo de Dios y yo sé que a mí nada me va a pasar. Y tan pronto entra en ese barrio, sale agolpeado. Usted está tentando, si Dios no lo mandó, no vaya para allá. Si Dios no le dijo a usted, vaya, no se entre. Muchas veces, muchos predicadores inclusive se han entrado a discotecas, evangelistas, a predicar en discotecas. Eso es como cuando uno está haciendo esas cosas, si Dios manda, está saliendo de la cobertura de Dios. Claro que sí. Y ahí se pone en peligro. Se pone en peligro porque a pesar de que creen y sienten de que como son hijos de Dios, Dios lo está cubriendo, se entran en lugares que no deben, pero Dios en sí no lo mandó. Un ejemplo fue Pablo. Pablo quería, oiga lo que él quería hacer. Pablo quería predicar, llevar el evangelio a Asia. En un momento de su vida, Pablo quería y sentía la obligación porque Jesús dijo, prediquen este evangelio a toda criatura. O sea, él estaba cumpliendo lo que dijo el maestro. ¿Y quién fue que le puso un freno? El Espíritu Santo. Le dijo, hey, no, usted no va para allá. Entonces ahí hay como que, ven acá, pero ¿cómo eso? ¿Pero por qué? Porque no era el tiempo de él ir ahí. Quizás si él se iba en ese tiempo exacto donde él iba, cuando él quería irse, quizás iba a haber un problema en el camino y hubiera muerto. Quizás iba a haber problemas cuando llegara. Ahora bien, él no fue a Asia, en ese momento no. Luego el mismo Espíritu le dijo, ya puede irte. Un tiempo después, pues él arrancó y se fue. Ahí vemos el ejemplo de cómo nosotros no podemos meternos en todos los lugares atento a uno, pensando de que uno está cubierto. Ahí inclusive esta gente para allá lejos de Nigeria, para esos lados, yo he escuchado muchas veces que han inclusive cogido una serpiente imitando a lo de Pablo. Cuando llegó a Malta, que la serpiente lo picó y no le pasó nada y era una serpiente venenosa. Han hecho eso y han
fracasado. Entonces, en base a eso es que no podemos tentar o probar a Dios. Ahora bien, hablamos de la otra lado de la moneda. Cuando la misma palabra en Malaquías dice, en Malaquías 3:10, que me prueben a mí. O sea, Él nos está invitando a nosotros a que lo probemos, a que le pongamos esa prueba, esa confianza. ¿En qué? En dar los diezmos, en apartar esos diezmos. Y Él nos dice, pruébenme eso, y ustedes van a ver cómo se abren la ventana de los cielos, cómo va a rebosar todo, cómo todo le va a ir bien. Ahí vemos la diferencia cuando Dios te dice, haz algo. Entonces tú con fe, en base a la palabra, vas y lo haces. En esto del diezmo, que es el tema de hoy, usted puede con la palabra, orando, decirle, Padre, tú sabes que yo diezmo fielmente y de corazón, y por tu palabra dice, entonces ya usted se va en base a la palabra de Dios. Te estoy poniendo a prueba, quiero ver esos resultados. O sea, no está faltándole, usted está cumpliendo con lo que dice la palabra. La mayoría de las personas que hacen sedacá, con eso había terminado en el estudio anterior, lo hacen conscientemente. Lo que lo hacen conscientemente, cuando lo hacen con dinero. Se proponen una meta al año, 6 meses, cuando la meta que se ponga mensual, como sea que ustedes se sientan cómodos, de llegar a esa meta, no diezmo, sino de sedacá. Y cuando llegan a esa meta, se entienden en la cultura hebrea de que cuando tú haces eso, Dios te lo multiplica 4 veces. Si usted en su mente dice, yo tengo $1,000 en este año, va a recibir 4. Esos son actos de fe, y también usted está probando la palabra de Dios. Entrando al tema. Una pregunta. Porque me pregunté Pregunta todo lo que tú quieras, que el pastor está ahí. cuando hablamos de ser acá, no estamos hablando aparte de que Eso es otra cosa aparte. Sedacá es generosidad. El diezmo es un mandato. O sea, el diezmo es algo dependiendo de lo que tú ganes. Eso es aparte. La generosidad es lo que tú haces con tu 90% que te queda. Con ese 90% tú haces sedacá, tú haces la generosidad. Si quieres hacer ese pacto, lo puedes hacer en base a ese 90% que te queda, no en base a lo de 10. Recuerden, con el IRS ustedes no pueden jugar. Aquí, con ese IRS, ustedes no pueden tocar ese dinero. Y si jugaste, prepárate porque lo vas a pagar con creces luego. Tarde o temprano, ellos se van a dar cuenta de una manera u otra. Y si esos son ellos, ¿qué será Dios? En eso vamos a entrar ya con el tema de hoy, el diezmo. Entendiendo la cultura del diezmo. Los judíos, así como hacen cultura lo del sedacá, para ellos es normal lo del diezmo. Eso es algo que ellos crecen con eso en su mente, y no es algo que ellos juegan. Ellos hacen eso como algo normal, un estilo de vida, es lo del diezmo. Y eso, que ellos, con eso yo no voy a entrar mucho porque puede hasta entrar un poco en confusión. Pero en el tiempo antiguo, esa gente daban hasta 4 diezmos, no 1, hasta 4. Y en el tercer año daban 1 más, porque ese era un diezmo especial solamente para que se concentraba para los pobres, para esa persona necesitada, inclusive a los forasteros, aquellos que venían y no eran de ahí, se concentraba ese dinero para eso. O sea, esa gente de diezmar, eso era algo para normal, un estilo de vida para ellos. Diezmo, en hebreo, maser, se escribe M-A-A-S-E-R, maser. Esa es la palabra de diezmo en hebreo.
de la raíz Eser, que quiere decir 10. Décima parte, el diezmo es la décima parte de cualquier producto, fruto agrícola o ganado. Esto se dedicaba al santuario, a los pobres, como había dicho, y necesitados de Israel. Simplemente el diezmo es el 10% de la ganancia obtenida. ¿Por qué menciono fruto, ganado? Porque eso era el dinero, esa era la economía en aquello tiempo. Ellos eran agrícolas o ganaderos, y en base a eso, en base a lo que ellos obtenían, daban su 10%. Ahora en el tiempo en que vivimos, se simplifica con el dinero, el 10% de las ganancias obtenidas. La costumbre de pagar voluntariamente o obligatoriamente un diezmo a las autoridades religiosas no es judía. Eso no fue algo originalmente de los judíos. Eso venía desde muy para atrás. O sea, los egipcios, los griegos, los de Mesopotamia, todas esas culturas mucho más antiguas que la de Israel, ellos diezmaban. Aparte de que sacaban el tributo, o sea, los impuestos a las autoridades, a sus divinidades, ellos también le sacaban su 10%. Luego, Moisés lo incluyó ya como algo en la ley, y ya se hizo algo mandatorio en el pueblo judío. En otras palabras, como había dicho, el diezmo no tiene un origen judío. Actualmente queremos y exigimos, por ejemplo, allá afuera, en nuestra civilización, en nuestro tiempo, nosotros exigimos calles asfaltadas, nosotros exigimos acueductos, nosotros exigimos que si cae nieve que la limpien, si hay policía, o sea, cuando uno tiene un problema, uno llama a la policía, uno espera que vengan, si hay un fuego, los bomberos, todo eso se paga con los impuestos. O sea, para que todo eso funcione, hay que pagar impuestos. Todo eso en este país se ve mucho mejor, mucho más que en los países de donde vinimos, porque lamentablemente hay más corrupción para allá. Pero en este país podemos ver que eso funciona. En todos los países hay corrupción, pero aquí se pone más seria la cosa en este lugar en el cual estamos. Y vemos cómo, a pesar de que no nos gusta pagar impuestos, porque cuando llegan esos meses, como en estos meses de ahora, ay, Dios mío, pero si no lo hacemos, si todo el mundo se niega a hacerlo, cuando llegue un problema en la calle, cuando llamen a uno un bombero y no llegue, entonces las autoridades pueden decir que no hay recursos, porque nadie está pagando impuestos. Esos son los beneficios. Y si eso es para el mundo, ¿qué pasará en lo espiritual? O sea, si eso es en el mundo, que nosotros pagamos impuestos para poder transitar en una calle suave, llamar a los bomberos, llamar a la policía y que todo funcione, ¿qué tal en lo espiritual? ¿Está pagando usted su impuesto en lo espiritual para usted poder exigir con autoridad, exigir eso que usted necesita, que le está faltando, esas promesas que están ahí en la Biblia? ¿Están haciendo eso? O sea, esas son cosas para nosotros recapacitar si cada uno aquí lo estamos cumpliendo. El diezmo fue antes, como había dicho, antes de la ley. Muchas personas, ustedes van a encontrar afuera, que le va a estar diciendo, cuando le comentan del diezmo, que eso ya no sirve, que eso ya quedó en el pasado, porque ya no es, primeramente se van con que el templo ya está destruido, y que ya Jesús vino y abolió la ley. Pero aquí vemos que mucho antes de ser institucionada en la ley, ya habían personas diezmando. El primer ejemplo, cuando vemos de quién diezmó, fue Abraham. Y Abraham, cuando él diezmó,
todavía faltaban 400 y pico de años para que Moisés pusiera eso en la ley. Génesis 14:20, ahí encontramos cuando Abraham le pagó del botín que obtuvo el diezmo a Melquisedec. Dice la palabra en Génesis 14, del 18 al 20. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había recobrado. Esto, un dato curioso, fue mucho antes de que Dios pactara con Abraham. O sea que ahí no había un pacto todavía. Abraham, Dios no le había todavía cambiado el nombre. No le había dicho lo que en sí, en el pacto, en el sello, en lo espiritual, lo que iba a hacer, esa alianza. Todavía no se lo había hecho a Abraham. Y sin embargo, él diezmó. O sea, él no esperó, en otras palabras, él no esperó tener para diezmar o creer para diezmar. Él simplemente sabía a quién le servía, sabía a quién le estaba diezmando, porque era un sacerdote, un rey, que era Melquisedec, rey de justicia. Sabía a quién le estaba diezmando y sabía que esa semilla, que eso que estaba sembrando iba a traer muchos frutos. O sea que antes de que Abraham hubiese tenido esa conversación con Dios de la alianza que hizo, que fue en Génesis 17, ya él había diezmado. Luego su nieto Jacob también diezmó. Y diezmó, y también antes de que Dios le cambiara el nombre a Israel. Él hizo un diezmo diferente. ¿Por qué? Porque él le dijo a Dios, él no tenía con qué diezmar. Recuerden que él estaba huyendo, pero él le dijo a Dios: si tú me suples, en pocas palabras, si tú eres mi Dios de verdad, si tú me vas a suplir, si tú me vas a cuidar, me vas a bendecir y todo, de todo lo que consiga, yo diezmaré para ti. Dice en Génesis 28, versículo 22: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vemos cómo él hizo ese pacto con Dios. ¿Qué nos enseña Jacob? Tenemos que tener cuidado cuando nosotros pactamos con Dios, porque cuando pactamos con Dios y le prometemos algo a Dios, tenemos que cumplirlo. Él lo cumplió. Quería decir también que cuando Abraham llegó a Melquisedec, era también la representación en Alce, que él era un sacerdote. Sí. Era como una representación diciendo que el hermano, eso también uno puede ver que a nosotros cuando diezmamos, cuando dándole a Dios ese respeto. Claro que sí. Él no le estaba dando a cualquier persona por dárselo. Y él sabía dónde estaba sembrando, porque esa es otra. Muchas veces no sabemos dónde estamos sembrando y podemos estar sembrando en tierra mala sin darnos cuenta. Abraham sabía dónde estaba sembrando, porque estaba sembrando con el rey de justicia. Melquisedec, esa es su traducción, rey de justicia. Era un sacerdote del Dios Altísimo, no judío. En ese tiempo todavía no estaba institucionalizada los judíos. O sea que nos damos cuenta de que mucho antes de que Dios fuera el Dios de Israel, Él era el Dios de los gentiles. O sea, mucho antes. Ya vemos cómo Dios es tan grande, cómo Dios no es religioso, cómo Dios no solamente se concentra en un solo lugar o en un solo territorio o persona. Vemos lo grande que Él, y con Melquisedec vemos eso. No se habla quién instruyó a Abraham de dar el diezmo. No se habla, no lo vamos a encontrar. Se cree que pudo haber sido de
en los tiempos de Adán y Eva, que recuerden que Caín y Abel hicieron una ofrenda y una siembra, como la palabra no me viene a la mente. Caín ofrendó, Abel, pastor, no, hay otra palabra. Caín ofrendó lo que se da al principio, primicias. Abel hizo una primicia. O sea, eso viene arrastrándose desde ahí y se cree que por ahí es que viene el asunto. Yo digo, la primicia empezó desde que Dios le dijo a Adán: no coma este árbol, de todos estos árboles puedes comer, todo esto que pero este no es todo. Para mí de ahí empezó. Amén. Porque imagínate, Dios te está dando una sola ley: no me coma de todo esto y te hacemos por dinero. Le dice: no te comas 10%, todo lo demás que es tuyo. Oye, te estoy dando un 90, no te comas 10. Es verdad. ¿Y qué hizo? Se comió el 90 y el 10 también. Y el 10 también. La práctica del diezmo fue incorporada en la ley de Moisés en Levítico 27, 30 al 33. O sea, Levítico 27, del versículo 30 al 33, vamos a encontrar dónde fue incorporada la ley por Moisés, con el propósito de mantener a quienes no producían riquezas, como la tribu de Leví, los sacerdotes y los más desposeídos de la nación. Ese fue principalmente el propósito de Moisés cuando la implementó, incorporó la ley. Levítico 27, 30, 33. Ahora bien, ¿por qué si habían 12 tribus en Israel, solo se daba el diezmo a la tribu de Leví? ¿Por qué si son 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, por qué solamente a Leví se le daba, al pueblo de Leví, se le daba el diezmo? Se le daba el diezmo porque ellos eran los únicos que no recibieron tierra. Ellos no recibieron un terreno, no recibieron un pedazo de solar, una tierra, no lo recibieron. Ellos, por eso, Dios implementó, les reveló a Moisés que esa era la forma de que ellos pudieran subsistir. ¿Por qué ellos no tenían tierra? Porque ellos solamente le podían servir a Dios. Los levitas no tenían tiempo para poder cultivar, no iban a tener tiempo para poder mantener ese territorio que se les hubiese podido dar, y por eso no recibieron una tierra para que se concentraran solamente en los servicios del templo, en lo del sacerdocio y todo lo que conlleva al tabernáculo, todo eso. Eso era lo que ellos tenían que concentrarse. En Números 18, del 20 al 21 dice: el Señor le dijo a Aarón: tú no tendrás tierra ni propiedades en Israel, como los demás israelitas. Yo seré tu propiedad y tu herencia en Israel. A los levitas les doy como propiedad esta 10ª parte que los israelitas deben entregar de sus productos, el pago del servicio que prestan en la tienda del encuentro. O sea, eso fue algo establecido por Dios. De los levitas venían todos los sacerdotes, que eran los adoradores, eran también los encargados de transportar el tabernáculo. Recuerde que antes del templo físico, el templo que construyó Salomón, antes de eso el tabernáculo se movía. Donde se iba el pueblo, ellos se movían. El trabajo de los levitas era mover ese tabernáculo, era transportar a ese tabernáculo y ayudar también a los sacerdotes en lo que necesitaban. Cuando se levantaba el tabernáculo, quedaba en el centro, estratégicamente en el centro del campamento, y
alrededor del tabernáculo acampaban los levitas. ¿Por qué hacían eso? Porque su trabajo también era que no fuera profanado el templo, el tabernáculo, que no entrara alguien que no debería entrar. 7 pasos que formaron el modelo económico original de Dios a los hijos de Israel, según los textos presentados por los levitas. Aquí yo le voy a decir 7 pasos económicos dados por Dios. El número 1. Dale, que ya estamos terminando. ¿A qué hora? Ah, pues dale. Número 1, 7 pasos. 7 pasos que formaron el modelo económico original de Dios a los hijos de Israel. Número 1, Dios es el socio principal y garante de la bendición. Es el número 1. Dios es el socio principal y garante de la bendición. Número 2. Espérate, diámetro 45. Pastor, lo entiendo, pastor. Sí, lo entiendo, pastor. Dios es el socio principal y garante de la bendición. Eso es el número 1. Número 2. Dios bendice a los israelitas y sus campos, los protege de las plagas y envía lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía. Dios bendice a los israelitas y sus campos, los protege de las plagas y envía lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía. Dios bendice a los israelitas y sus campos. Escuchen esto, aunque yo le estoy hablando en base a lo que dice en la palabra y es en base al pueblo de Israel, pero mientras ustedes van escribiendo y escuchando, eso ustedes tienen que hacer lo suyo. Por ejemplo, Dios bendice a los israelitas, Dios me bendice a mí. Hacerlo que es suyo, personal. Dios bendice a los israelitas y sus campos, los protege de las plagas y envía lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía. Número 3. Los israelitas que recibieron tierras debe pagar el 10% a los levitas. Los israelitas que recibieron tierras deben pagar el 10% a los levitas. Me avisan. Ya apuntaste, Xiomara. No me digas que tú estás en el 1. Amén. Eso es para que reciba doble bendición. Número 3. Los israelitas que recibieron tierras debe de pagar el 10% a los levitas. Los adoradores, nosotros, o sea, el templo, los que dirigen el templo, los levitas eran, de ahí venían los sacerdotes. En este caso, por ejemplo, el pastor viene siendo el sacerdote de aquí. Los levitas son los adoradores. Los levitas son los que se encargan de recolectar el diezmo, aquellos que manejan la tesorería. Todo lo que es la maquinaria de la iglesia viene siendo los ministerios, vienen siendo los levitas. Porque ese era su trabajo, que más adelante también se lo voy a decir. Número 4. Los levitas debían cobrar los diezmos, como le había dicho. Ellos eran los encargados de cobrar los diezmos. Ellos eran los recaudadores de los diezmos. Los levitas eran los que cobraban los diezmos. Número 5.
de todos los diezmos que los levitas recibían, estos les daban los diezmos de los diezmos al sacerdote. O sea que tampoco los levitas se quedaban sin dar diezmo. Ellos recibían el diezmo del pueblo, de todas las demás tribus de Israel. Recibían el diezmo. De ese diezmo recibido, ellos sacaban el diezmo para el sacerdote o para los sacerdotes. Ellos recibían $10 y ellos daban $1, correctamente, sí. Le daban el diezmo de eso. Y los levitas, por número, eran mucho más, porque recuerden, los levitas eran muchos, todo, inclusive los sacerdotes eran levitas. Pero de ese grupo grande, de ese pueblo, se sacaban los sacerdotes. Y de esos sacerdotes se elegía al Cohen Gadol, que es el sumo sacerdote. O sea, Aarón, por ejemplo, que Dios lo bendiga donde esté. Pero Aarón era el sumo sacerdote en este tiempo en el cual yo le estoy leyendo. Número 6. Los sacerdotes daban el diezmo del diezmo de los diezmos al sumo sacerdote. Así era que esa gente se manejaban. El diezmo del diezmo del diezmo se lo daban al sumo sacerdote. Y el número 7, con el sumo sacerdote se acababa todo. Ahí se concluía el proceso. El sumo sacerdote no diezmaba. Hasta ahí llegaba esa cadena. Es el número 7. Ahora bien, yo había empezado esto diciendo, Xiomara, léeme el número 1. Dios es el socio principal, garante de la bendición. Si tú crees que Dios es tu socio principal, entonces de todo lo que te llegue a tus manos, el 10% lo separas para Él a través de aquel que hace como levita, la iglesia, para nosotros, para ustedes. Si ustedes creen que Dios es el socio principal, tenemos que honrarlo de esa forma. Tenemos que querer eso, o sea, el saber eso para nosotros poder hacerlo. Por eso le estoy dando historia, o sea, empecé con historia para que vean cómo era que se manejaban eso. A pesar de que ya el templo no existe, que fue destruido, eso no quiere decir que ya los diezmos se acabaron. Los diezmos en el antiguo Israel eran practicados por aquellos que poseían los medios de producción de aquella sociedad agrícola y pastoral. A los siervos y pobres no se les requería, no era una obligación de que diezmaran. Aquellos que eran pobres, aquellos siervos. Ojo, estoy hablando de diezmo, no de ofrenda. Recuerden que pueden ser que conecten lo de la viuda que Jesús vio, que dio todo lo que tenía. Ella no estaba diezmando, ella estaba ofrendando. Los diezmos del Antiguo Testamento. No, en el antiguo Israel, sí. No, que siga él. Ok. Eran practicados por aquellos que poseían la producción, o sea, que tenían los medios de producir. Ponlo de esa forma, más corto. Aquella persona que diezmaban en aquel tiempo eran porque tenían con qué. Los pobres o los siervos no se les requería diezmar. Y cuando le estoy hablando de pobre, eran gente que mendigaban. O sea, no vengan a decir que, ay, que yo soy pobre, yo soy un pobrecito. No, no se agarren de ahí. La número 5, claro que sí. 7. Con el sumo sacerdote concluía el proceso.
Hasta ahí llegaba esa cadena de diezmo, con el sumo sacerdote, que solamente era uno. Sacerdotes eran muchos, levitas eran multitudes, porque eran muchas personas. Y recuerden, cada vez que ustedes lean sacerdote, era de esa raíz, de la raíz de los levitas, excepto Jesús. Jesús no vino de los levitas. Muchos judíos dicen que Jesús no puede ser el Mesías o no puede ser un sacerdote porque no vino también de esa tribu. Algunos que se agarran de eso. Pero él no vino por el orden de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote. Jesús vino por la orden de Melquisedec, que ese era un sacerdote. Por esa orden que viene Jesús. Jesús dijo en Mateos 23:23, Mateo 23:23, dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Parte de este estudio es que conozcamos la forma correcta de diezmar. Esos fariseos y escribas, diezmaban, y diezmaban de todo. De lo más mínimo ellos sacaban un diezmo, pero no lo hacían de una forma correcta. El diezmo, ofrenda, generosidad, o sea, la sedacá, todo eso va entrelazado, y todo eso tiene que ser de una forma correcta, de buen corazón. Porque mira lo que él dice: dejan atrás lo más importante, la justicia, que es el sedacá, la misericordia y la fe. O sea, el que usted esté diezmando de una manera incorrecta es un gran daño. Usted está, como quien dice, echando en un saco roto. Cuando usted está diezmando de una manera que no está correcta delante de Dios. Usted tiene que hacerlo primeramente de corazón y hacerlo bien, con amor. Todo tiene que estar ligado con amor. ¿Cómo debo calcular el diezmo? Aquí entramos a la parte buena. Esta sí va a picar. ¿Cómo debo calcular el diezmo? Los comerciantes o personas con negocio calculan el diezmo de esta forma: los ingresos menos los gastos del negocio es por el 10%, y es el total. Ingresos les rebajan gastos que no les rebajan los taxes. Los taxes no van incluidos ahí. Pero un negocio de X cosa tiene que pagar empleados, tiene que pagar seguro, tiene que pagar luz. Todo lo que queda rebajando esas son las ganancias. Y de ahí se saca el diezmo. Diferente a los empleados o asalariados. Ahí es diferente. Ahí es el ingreso bruto. O sea, el ingreso, cuando usted recibe ese cheque, que usted ve esa cantidad grande arriba, esa cantidad, dice: wow, yo hice muchas horas, recibí mucho dinero. De ahí es que se resaca, no del neto. El neto es cuando le rebajan lo demás. Cuando le rebajan todas esas cositas, que al final no es de ahí que se saca el diezmo. El diezmo se saca del bruto. Y no se me ofenda, del bruto. O sea, sin ninguna rebaja. ¿No dijeron nada? No. Dios mío, hasta los grillos se callaron. Ay, Padre. Un ejemplo: si usted gana $10,000 mensuales, recíbanlo si no lo están ganando. Si ganan $10,000 mensuales, el 10% es 1,000. Si ganan 40,000, pues 4,000. Si gana 100,000, pues $10,000 que tienen que diezmar. Si después de esto, escuchen bien, usted calcula y considera
que el 10% que le corresponde es mucho y que el 90% que le queda es poco, en lo espiritual puede ser que el cielo diga, bueno, él está pidiendo pagar menos diezmo, vamos a bajar entonces lo que está ganando. ¿Me entendiste, Gabriel? Sí. Ok. ¿Tú entendiste nada? Repito. Puede estar conectado con el tiempo, porque está solo hablando del dinero. Y cuando él da la ley, ¿verdad? Dice que hablando de los hijos, el de 5 multiplicó lo que se le dio, ¿verdad? Correcto. Le trajo al Señor, mira, me diste 5 para darte traigo 10. El de 2 le trajo 4. El de 1 que hizo, lo envolvió, se enterró y dijo, toma, aquí tú vas a dar lo que tú me diste. Pero ¿qué hizo el Señor? Le quitó la que tiene 1, El que tenía 5. y la economía de cielo es esta. El que tiene más se le va a dar más. Amén. 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 El que tiene más, se le da más. Amén. Muchas personas se quejan de eso, aunque es algo jocoso, pero muchos se quejan de que cuando sacan los números tienen que dar demasiado. Es demasiado dinero. Pero ¿qué tú prefieres? Que te baje, que tú pagues $100 de diezmo mensual. Porque si es 100, lo que tú estás ganando al mes son $1,000. O sea, tenemos que calcular eso. Hay personas, inclusive yo escuché una vez una persona que se ganó la lotería y dijo que no, aquí no. Y dijo que iba a dar el diezmo de eso. Y cuando puso a sacar los numeritos, dijo, no, esto es demasiado cuarto. Dijo, ay no, estos son demasiados, son millones que tengo que dar de diezmo. Y dice al final que el hombre perdió todo y aún más después. Muchas veces nosotros vemos a aquella persona, como antes lo había dicho en clases anteriores, de que económicamente están perfectos y ni le sirven a Dios, ni diezman, ni nada. Entonces, esas riquezas son riqueza vacía, son riquezas temporales también. Son personas que pueden usted verla bien, sonriendo, y están amargados por dentro. Son personas que están vacías por dentro. La riqueza que nosotros debemos de hacer, la correcta, que es por vía del Padre. Es por esa vía que tenemos que conseguir lo que el Padre tiene para nosotros. Quiere decir, a uno no tiene mal, no abre la comunidad. Es una No te escuché, repíteme por favor. cuando uno no tiene mal, no está viendo que para Exactamente. está diciendo que está dando Claro que sí. diciendo que no confía en Dios como es Dios. Estoy diciendo que no confío ni 10% de lo que Él me dio, no confío en Dios como Él me dio. No me lo permite. Exactamente. Ese 10% no le pertenece a nadie. Eso es de Dios. Aunque usted lo vea, que usted lo tenga en su mano, ese 10% no juegue con eso. Coja y délo y salga de ese problema. Porque el asunto es que con el jefe, con el socio principal que usted está haciendo negocio. Entonces, si le falla el socio principal, eso va a venir con repercusiones. Y Dios es un Dios justo. Recuerden. Y en la justicia cabe eso. El pago que hay que dar por X o por Y, ya sea por el bien o por algo mal que tú hayas hecho, porque en eso cabe lo que es la justicia. Ya. Y recuerden que la promesa con el diezmo es que Dios reprende al devorador. Y muchas veces dice que el devorador no necesariamente es el diablo, pero el devorador es lo que no dice el 10% aquí, pero te sacaron el 20, el 30, el 40 por allá. Desde fue otro 20 por allá. Y cuando tú vienes a ver, tú estás en negativo o no sabes qué hacer con tu vida, porque el devorador comienza en efecto. El diezmo de la ofrenda reprende al devorador. ¿Por qué? Porque ya Dios se está obligado. Oigan, mucha gente no le gusta palabras así, porque lo obligado. Cuando Dios pone algo en su palabra,
Dios se obliga. O sea, él ya con la palabra de Dios, eso es lo que usted está aprendiendo y habla con el mismo, porque la palabra de Dios es una constitución. La palabra de Dios es como cuando usted va a un abogado y el abogado pone su sello y todo está firmado. Lo que está ahí legalmente frente a un juez, eso está dictado. Su palabra es eso. Cuando Ronnie estaba hablando ahorita, cuando usted ora y usted dice, Señor, yo estoy haciendo esta parte, tu palabra dice, ya tú estás obligando a decir, sabes que tienes razón. Y eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que ver a Dios de esta forma, porque Dios dice que Él no va por encima de su palabra. Entonces, si está en su palabra, ya eso obliga, por eso que Él no es hombre para mentir. Ok, algo de eso que decía nuestro padre espiritual, si hemos estado poniendo atención, Ronnie también ya nos dijo eso, que Dios está comprometido en su palabra, que por eso vemos mucha gente que no siguen a Dios, pero que sí han tenido progreso, y uno dice, pero este no sigue a Dios, ¿y por qué ha progresado? Es porque ha hecho una ley de la de Dios, y porque Dios está comprometido, como dice el pastor, que ya está firmado, ya está comprometido de operarse. Entonces esa persona. Un ejemplo en lo que el pastor estaba hablando me vino a la mente de Ezequías. Ezequías estaba a horas de morirse. Ya a Ezequías le dieron palabra y todo para morirse, que ya él iba a morir por la enfermedad que tenía. Ahora, ¿qué hizo Ezequías? Aquí la palabra esa conversación que tuvo con Dios no la alargó, como que la simplificó. Pero yo estoy seguro de que Ezequías se agarró de la honra, de lo que hablamos ahorita del centurión, de promesas, y recibió sus recompensas. Ezequías dijo: Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. La palabra lo simplifica. Pero yo sé que Ezequías, para que Dios cambiara lo que dijo, él tuvo que tener esa alcancía llena o esa cuenta de banco celestial llena para poder pagar eso. Entonces Dios envió nuevamente al profeta, que era Isaías. Sí, al profeta Isaías lo envió, que no había ni siquiera salido bien por el patio, y lo envió para atrás diciéndole: hey, dile que él va a tener 15 más. En eso podemos ver la similitud de cuando usted sabe la constitución suya y sabe lo que usted ha hecho, el bien que usted ha hecho, que usted puede coger, aunque la voluntad de Dios es perfecta y Dios hace como a Él le plazca. Pero si usted tiene base para usted hablarle a Dios y decirle: Dios, tú sabes que yo te he sido fiel, tú sabes que yo hice tal cosa, en este momento te necesito, ten misericordia, en tu mano estoy, y tú te vas por ahí. Dios puede coger y en su misericordia entregarte muchas cosas más. Ya para terminar, no es un secreto que como iglesia queremos otro lugar. O sea, nosotros necesitamos y queremos y vamos a tener otro lugar. Ya ese territorio está plasmado, está ahí, y pronto vamos a plantar bandera en ese lugar. Ahora bien, para poder lograr eso necesitamos compromiso. Todos nosotros necesitamos comprometernos. Esto no es de uno pararse y llegar al lugar solamente. Y como yo empecé este estudio, que dije que con un solo Dios te bendiga no es suficiente. No es solamente coger y pararse en un lugar y declarar: perfecto, por fe lo está haciendo. Pero a la larga, usted tiene que coger y tener recursos para ir al banco, para comprar ese lugar. Pero para eso necesitamos que
el pueblo se comprometa. Y el pueblo somos nosotros. Son aquellos que todavía que no han llegado y que me están viendo por la cámara. Son todos ustedes que necesitamos comprometernos y darle a Dios lo que es de Dios. Con el 10% que le demos, con el diezmo que lo cumplamos sin fallar, vamos a llegar a la meta. Espérate. Vamos a llegar a la meta. Y qué gran satisfacción es usted saber que cuando lleguemos a ese lugar, usted va a decir, wow, un ladrillo de eso, una puerta de esa, fui yo que la compré, es mía. ¿Qué satisfacción es esa? Pero porque no es que uno se lo está comprando a alguien, sino es que por ese lugar en que vamos a comprar, miles de almas van a llegar y van a ser salvas. Y cuando nos empiecen a estar dando la corona allá arriba, vamos a ser parte de eso. Van a decir, mira, esa alma que está ahí fue salva por lo que tú hiciste. Porque hicieron una iglesia, pusieron una iglesia en ese lugar. Ese lugar estaba vacío y ustedes lo llenaron. Y esa persona pasó por ahí y encontró la salvación porque se iba a suicidar en ese momento. O sea, vemos cómo una cosa va ligando con la otra. Aparte de que vamos a recibir nosotros nuestra recompensa, porque ese 10%, Dios no necesita dinero si Él es el dueño de todo. Pero ese 10% que damos, lo vamos a recibir, pero de a mucho. Aparte de eso, vamos a ser de bendiciones para muchas personas más. Entonces, como iglesias, tenemos que coger y sincerizarnos y comprometernos. Primeramente, sincerizarnos con Dios, con nosotros mismos y con este lugar. Que aquí nosotros estamos en entrenamiento, en este territorio, en este lugar bien bonito, que Dios lo siga bendiciendo, pero es de paso que estamos. Y en este de paso estamos creciendo y estamos aprendiendo, y Dios nos está moldeando, formando para darnos el lugar que Él tiene. Pero necesitamos para que recuerden, Israel iba por un tiempo en el desierto, pero en algunos momentos tenían que pararse el pueblo, ya sea por la falta de alguien, tenían que pararse. La tierra prometida estaba, y podían también llegar en días a la tierra prometida y conquistarla. Y duraron 40 años. Aquí no vamos a durar todo eso, porque ya pronto vamos a estar en ese lugar. Pero mientras más pronto, mejor. Comprometámonos nosotros, que somos los de la iglesia. Si nosotros recibimos alimento espiritual, si recibimos consejería, si recibimos oración, en algún momento liberación, ¿qué más? ¿Qué más quieren para comprometerse con Dios? O sea, ¿qué más necesitan que cuando quizás pidan una petición o algo, una ayuda que ustedes necesitan, puedan encontrarla aquí? Pero para eso necesitamos recursos. Esto no solamente es por fe, es lo más importante, pero también por obra. Nosotros tenemos que sincerizarnos con Dios y no juguemos con el 10% de Él, con el dinero de Él, que es para el pueblo de Dios. Detrás de nosotros viene un pueblo, detrás de nosotros vienen muchas personas que van a ser bendecidas. Y tenemos que pensar de la forma en que eso que estamos contribuyendo y que estamos haciendo va a ser para muchas bendiciones, para muchas personas que van a venir detrás de eso, porque esto es por cadena. Con el solo hecho de que usted invite a una gente y esa persona acepte a Dios, quizá por esa vía, esa persona llame muchísimas personas para que Dios llegue a él, esa persona llegue a Dios, pero usted tiene su parte. Igualmente, si contribuimos con el templo, con la iglesia, vamos a tener nuestra parte. Hasta aquí llegué, ya es hora, me extendí por mucho. Pero para la próxima semana, esto no se ha acabado, voy a seguir profundizando un poco más, porque parte de Sedacá, que fue lo que empezamos, entré en el diezmo. Pero también quiero enseñarle lo que es primicias, lo que es ofrenda, lo que es siembra, todo eso. Díganme, hermanita. Dime, Gary. Lo que tenemos que entender, que eso Dios me lo dio a entender a mí también. Amén. Que nosotros somos el sustento de esta casa. Amén. Es igual que
que nosotros somos el sustento de la casa donde vivimos y somos muy responsables con la renta, con el y todas esas cosas. Entonces yo lo que hago es que transfiero eso a lo espiritual, tengo que ser aún más responsable de lo espiritual. Y a lo primero, si a uno se le asegura, uno dice, yo voy a dar tanto cuarto. Todo esto, sí, porque no va a decir como que, no, porque Dios moldea. Entonces, cuando uno comienza y ve la bendición, y ve cómo Dios bendice, no, es rápido, no se relaja. Y Dios continúa bendiciendo más. Amén, amén. Eso es así. Vamos a seguir profundizando más para la próxima semana, porque esto se pone bueno. Vamos a ponernos de pie para terminar este estudio. Gracias, Padre amado, mi Señor, mi Dios. Te damos a ti la gracia, la gloria y la honra, Padre Santo. Permite, Señor, mi Dios, que esta palabra, Padre amado, caiga, Señor, como sabemos que cayó en tierra fértil. Que podamos, Señor, mi Dios, poner en práctica lo que aprendimos, lo que hablamos, Señor, lo que entendimos. Que sea un diario vivir, algo normal en nosotros, Padre Santo, el sembrar para tu reino, mi Señor, mi Dios. Te damos a ti la gracia, la gloria y la honra, Padre amado. Y permite también que todos aquí presentes podamos llegar a nuestros hogares, a nuestro destino, mi Dios, bien, sin ningún inconveniente, Padre Santo. Para que mañana, mi Dios, si es tu voluntad, empezar un día bendecido y en victoria. Te damos gracias, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tu momento ha llegado, es el día de salvación, nuestras manos en